Esta es la vía en la que están respondiendo a este debate. Pero ¿qué hay de fondo en este debate? Al hilo de lo que estábamos conversando precisamente y de cómo se está utilizando en este momento este discurso de la prioridad nacional. ¿Cuál es la trampa? ¿Qué hay detrás? Miguel Urbán, autor de Trumpismo, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que hoy estamos haciendo un programa donde todo encaja de pronto, Miguel, que ya nos está pasando últimamente en varios programas, pero esta vez era especialmente relevante. Venimos de hablar de la securitización a la que está cediendo Salvador Illa en Cataluña, metiendo a policías en 13 escuelas, ese es el nivel, a lo de la prioridad nacional. ¿Por qué te planteo esto? Porque me interesaría tener una foto completa. Miguel, ¿cuál es la trampa del discurso de la prioridad nacional que están enarbolando tanto el Partido Popular como Vox? Bueno, realmente es un discurso que formó parte y ha formado parte del ADN de la extrema derecha europea en los últimos prácticamente 30 años, desde que lo pusiera en práctica Le Pen padre y el Frente Nacional francés, con esa lógica de los franceses primero, que luego se ha ido pues corriendo como la espuma por otros países, con primero los neerlandeses, los holandeses, primero los austríacos, primero los alemanes, y que llega aquí de mano de Vox y que le ha comprado el Partido Popular en ese acuerdo vergonzoso y vergonzante de Extremadura, pero que ya, por ejemplo, grupos neonazis como España 2000, Democracia Nacional o Hogar Social ya lo trajeron al Estado español a principios de los 2000, con eso españoles primero. Lo vimos, como decía antes, en Hogar Social en Madrid, ¿no? Entregando solo comida para españoles en esa lógica de primacía nacional. Lo vimos también de una forma con cierto éxito, ya que estabais hablando antes, en Cataluña, con primero los de casa, de Plataforma per Catalunya de Anglada, de la cual, por cierto, provienen varios militantes como el primo de Garriga de Vox, y que ahora mismo lo hizo suyo ya hace 2 años ese lema de primero los de casa, Vox en Cataluña, y que también lo ha utilizado Alianza Catalana. Vemos que es un elemento que lleva mucho tiempo, pero que ahora se mete en esta agenda en una lógica de guerra cultural clarísima, porque no se puede aplicar, o sea, no hay competencias realmente en Extremadura para poder aplicarlos, y además incluso la propia formulación del acuerdo es muy ambigua en cómo podría intentar buscarse la fórmula. Por tanto, no tiene una concreción tanto material como una capacidad o un intento de marcar la agenda pública del debate por parte de la extrema derecha, moviendo a el Partido Popular hacia sus postulados, que ya lo hemos visto votándole los presupuestos a Amazon e imponiéndole, en el caso valenciano en su momento, una serie de renuncias ideológicas, programáticas, y que ahora mismo se convierten como en una punta de lanza de ese elemento que conecta la primacía nacional con la remigración, con la identidad cultural, con la política islamofóbica. Vemos cómo, en cierta medida, esa primacía nacional construye todo un corpus ideológico sobre el que se mueve la extrema derecha, tanto española como catalana, como del conjunto de Europa. Me parece clave también porque lo que estábamos viendo, como tú dices, esto viene de atrás, pero es verdad que ahora genera un momento, o se da en un momento en el que también hay una serie de preguntas y de incertidumbres. Entra este tema de la prioridad nacional, Miguel, justo en un contexto donde se nos está hablando de rearme, y que sabemos que tiene que ver con recorte, donde Christine Lagarde empieza a hablar de racionamiento, a lo mejor de alimentos en Europa, donde nos están diciendo que a lo mejor pues vienen momentos de desabastecimiento del suministro, por ejemplo, del combustible por el estrecho de Hormuz. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿a qué se refieren con nacional? Ya ni siquiera prioridad, porque claro, en ese contexto lo que da la impresión es, no cabemos todos. No se pueden salvar todos. No hay para todos. Y ese cambio en el discurso me parece interesante. Y entonces, ¿quiénes son los nacionales? Porque algo me dice a mí, Miguel, que por más DNI español que tengas y por más que hayas nacido aquí, hay alguna gente que no está tampoco en ese nacional.
Claro, y de hecho lo que hemos visto es cómo ha ido evolucionando el propio concepto, ¿no? O sea, cuando lo acuña el Frente Nacional, tiene una lógica fundamentalmente de chauvinismo del bienestar, que decía Habermas, ¿no? Un poco la forma de delimitar quién tenía derecho a tener derechos, quién tenía el derecho a acceder a una serie de recursos escasos, que en ese caso sería lo que serían los beneficios de la sociedad del bienestar, ¿no? Lo que hemos visto últimamente, y por eso yo lo ligaba mucho con el tema de la remigración, es que cada vez se va recortando el concepto de ser francés, ¿no? De hecho, esa cierta neurosis identitaria que hemos visto de una forma muy fuerte en los últimos 20 años en Francia ha ido cercenando lo que era un nacional, ¿no? O sea, cómo había que tener una adscripción ideológica, cultural, con el concepto que tiene la extrema derecha de ser francés o ser español para que se te considerara nacional. De hecho, el propio Garriga ha tenido que desacreditar a uno de esos diputados en Cataluña porque no sabía contestar qué es ser español para Vox, ¿no? Cómo se podía aplicar ese elemento de primacía nacional. Y lo que hemos visto es que el elemento cultural ha estado muy fuerte en los últimos 20 años de una forma muy importante. Si eras musulmán, evidentemente no podía ser francés, no podía ser español, no podía ser alemán dentro de sus marcos de lo que como conciben en esa neurosis identitaria, pero cada vez los elementos étnicos caben o ocupan un elemento también cada vez más fuerte. Y ahí se conecta esa primacía nacional con el concepto de remigración, en donde ya el énfasis no es solo conseguir que no entren más personas, sino expulsar a lo que se considera como cuerpos ajenos a la nación, ¿no? Y ahí pesa, como decía, la cuestión cultural de una forma muy fuerte, pero también cae la lógica de la blanquitud también va cobrando muchísima más fuerza. Y por eso hay que estar muy pendientes de esas trampas, como decíamos también, Miguel, de estos discursos, estos eufemismos que se venden de una cosa y luego vemos qué es lo que abarcan, o qué es lo que no abarcan, o qué es lo que pretenden. Miguel Urbán, autor de Trumpismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Un abrazo. Un abrazo, Laura.